Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Una de las grandes ventajas de hablar después de Luis Videgaray y de Agustín Carstens es que vamos a ver si abreviamos mi presentación y nos concentramos más en las preguntas. Y una de las grandes ventajas que tiene México de tener a un secretario de Hacienda como Luis Videgaray y a un gobernador del Banco Central como Agustín Carstens, pues es que les vamos a poder platicar de que a México le está yendo en términos relativos mejor que a la mayor parte de los países del mundo, ciertamente de la OCDE, en virtud de que se han adoptado políticas apropiadas, ilustradas, para hacerle frente a una coyuntura muy complicada y también para abordar los retos más tradicionales que tiene México en su política económica. Así es que gracias a todos y al incombustible, infatigable Benito Solís por su invitación, a Lorenzo, ahora ya está aquí Ana Paula, que ahí me entrevistó ayer o antier, y que está ya como parte de la mesa directiva, Arturo, en fin, gracias a todos. Llevamos 7 años de crisis, casi 8. La economía mundial sigue enfrentando serios problemas de recuperación, muy disparejo el terreno. De acuerdo con nuestro estudio de perspectivas económicas que presentamos hace pocos días, acabamos de presentar un escenario en donde llamamos titubeante, dispareja, complicada por crecientes tensiones geopolíticas, y nuestra Chief Economist, Catherine Mann, dijo, pues yo lo calificaría como B-. Ahí se los dejo para su consumo. Las economías emergentes, que hasta hace poco eran el motor principal de la economía mundial, se han desacelerado ante la caída de los precios internacionales de las materias primas, ya es casi un cliché. El cambio hacia tasas más moderadas de crecimiento en China. Este año nosotros decimos 6,5% de crecimiento en China. Hace 3, 4 años andaban en 11. Entonces, ya si se van acumulando las diferencias, el problema con el 6,5% es que está siendo sujeto, pues como han visto ustedes, a mucha turbulencia en los mercados, y entonces luego se confunde el hecho de que hay todavía hay inmadurez institucional en la regulación, en las bolsas de valores, en la forma de participar, en la forma de suspender el trading, en la forma, e inclusive pues con una autoridad central muy poderosa que dice, todos compren o nadie venda, o de repente 100,000 millones más de inyección o 200,000 millones de... Entonces, lo que sucede es que se dan señales a veces contrarias, porque parece que hay una preocupación que yo diría pues exagerada, o a veces hasta señales de pánico, y eso resulta en que pues hay todavía más salidas o más volatilidad o más... Hay que poner en contexto estas cosas. No podemos hacer política económica basados en los indicadores cotidianos de la bolsa, ni tampoco en los indicadores cotidianos de las tasas de interés o de los tipos de cambio, más que en términos de tendencias de mediano y largo plazo. Lo que hace Agustín es atenuar la volatilidad intradía, pero el Banco Central no pretende atenuar o cambiar o artificialmente dirigir la tendencia secular, digamos, del tipo de cambio. Es natural que vamos a hablar en un momento más, que en un país que es exportador de petróleo, que está en América Latina, que es emergente, es natural que haya hoy, en el contexto internacional, una tendencia a que la moneda se devalúe como el won o como el real o como las monedas de los países emergentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la percepción de que estos que eran los motores, 10 años, decíamos, ay, los emergentes siempre son la parte, y se metían en problemas Estados Unidos y luego los europeos, y siempre los emergentes eran el motor. Ya dejaron de ser. Y a la hora de que dejan de ser,
pues rápidamente el mercado le da una especie de movimiento pendular. Eran primero todos los consentidos y de repente, ¡prum!, ¿no? Así como si fueran así los parias. Bueno, ni eran tan consentidos ni son tan parias, ¿no? Se necesita ser mucho más objetivo en el análisis. Todavía China está creciendo al 6,5% y es la segunda y pronto será la primera economía del mundo. Bueno, pues cuando esa crece al 6,5% es una barbaridad de crecimiento. No es como para estar rasgándose las vestiduras y llorando en el hombro del vecino, ¿verdad? Lo que pasa es que es mucho más sostenible 6,5% o 7% que 11%. Yo siempre les digo a los chinos que they were growing at breakneck speed. And when you are growing at breakneck speed, it is possible that you break your neck. Ahora ya traemos, ¿no?, una velocidad, ya traemos un ritmo, ¿no?, mucho más sostenible. Pero además es clásico. Tiene uno los de la OCDE por allá y otro empieza por aquí. Y al 10, y al 10, y al 10, y al 10, y luego ya que se va uno acercando por razones objetivas de asignación de recursos, etcétera, pues entonces se va uno, ¿no?, haciendo más lento el proceso, pero 6,5% insisto, la segunda, pronto la primera economía del mundo, pues es una barbaridad, sobre todo cuando la economía americana, que es la que está más rozagante, está creciendo al 2,5%. Y la economía europea, que está tratando de salir de un momento muy difícil, pues está creciendo apenas positivo. Son los primeros trimestres en los cuales todos los países de Europa están creciendo positivo, quizá con excepción de Grecia en este momento. Entonces, hay que poner en términos relativos las cosas, ¿no? Pero sí, cuando estamos hablando de los motores del crecimiento del pasado, léase los emergentes, hay casos muy dramáticos. Brasil se redujo 4% su economía el año pasado y probablemente 2% este año. Es decir, la economía más grande de América Latina se está haciendo chiquita, 6% en 2 años. Y además vean ustedes el pequeño problema aritmético que se presenta. Brasil tiene una deuda pública como PIB, tenía 60 y tantos, ahorita anda en 70. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué maravilla? El promedio de la OCDE es 100. Solo que el 100 de la OCDE hay que multiplicarlo por una tasa promedio como de 2,5, por ahí. Y el 70% de Brasil hay que multiplicarlo por una tasa de 14 o 15%, que da 10 puntos del PIB. Quiere decir que para que deje de crecer en términos nominales la deuda, hay que generar un superávit primario de 10 puntos del PIB. Pero eso es siempre y cuando el denominador se mantenga fijo. Si el denominador, que es el PIB, se está haciendo chiquito, pues entonces el quebrado aumenta a una velocidad mucho más rápida, porque está creciendo muy grande la parte que hay que estar financiando, y entonces se cae en el problema de tener que estarse endeudando para pagar intereses, ya no para hacer carreteras, ni para hacer puentes, ni para hacer vivienda, sino para pagar intereses. Y no le abona uno ni un peso más a la deuda, que es decir, la deuda sigue ahí, pero empieza a aumentar porque le estamos pidiendo prestado para pagar intereses. Y esos intereses luego generan otra vez intereses. Ese es un pequeño problema aritmético que les quería yo relatar, ¿verdad? Y que obviamente en este momento está siendo percibido. Entonces, ¿qué pasa? Standard & Poor's le baja la calificación y luego Fitch le baja la calificación, aunque todavía Fitch no por debajo de investment grade, pero Standard & Poor's sí. Entonces, otra vez, vamos a poner en contexto lo que está pasando, y todo esto lo digo para poner en contexto lo que está pasando en México, ¿no? En fin, Estados Unidos, decía yo, 2,4, 2,5, Europa, zona euro 1,5,
Japón, terreno complejo, crecimiento solo 0.6. Japón estuvo batallando con la deflación 15 años, sigue en eso. El señor Kuroda, que él es la primera flecha, él personalmente, ¿no? Ya se le está haciendo la cabeza un poco así afinada. Un buen amigo mío, y resulta que, bueno, ¿cuánto puede hacer el Banco Central? Ese es otro de los grandes temas de la economía mundial hoy. Ay, nos estamos aquí desgarrando las vestiduras, el Fed y el Banco Central y el señor Draghi y el señor Kuroda y el señor Carstens, ¿no? Cuando en el fondo ya estamos en términos de rendimientos decrecientes en lo que pueden hacer los bancos centrales, porque ¿a dónde pueden llevar las tasas? Más abajo de cero o muy cerca. O, otra vez, nos derramamos gasolina y el cipo, ¿no? Bonzo, porque subió 0.25 puntos la tasa de interés de los Estados Unidos. So what? Yo llevo un año en privado y como 6 meses en público diciéndole al Fed, ¿no? Como el comercial de Nike, just do it. ¿Por qué? Porque yo les decía, normality is good, ¿no? Por favor, den una señal de que ya estamos en otro boleto, porque una cosa es que Ben Bernanke, cuando todavía era presidente del Fed, hace ya casi 2 años y medio o 3, anunció que a lo mejor podían subir las tasas y entonces se armó la de Dios. Pero ya llevamos esos 2 y medio o 3 años de tiempo, primero para prepararnos, segundo el mercado ya lo esperaba casi en cualquier momento y tercero, si no tomamos las medidas en 2 años y medio, culpa nuestra. No le eche la culpa al Fed. Entonces, ¿no? En la última reunión del G20, yo lo puedo decir con más libertad porque estaba Stan Fisher, que es el vicepresidente de la Reserva Federal y que es el presidente de nuestro Working Group Number 3 de la OCDE. Son compuestos por los subsecretarios del Tesoro de los países y los vicegobernadores de los bancos centrales. Ahí yo dije, Stan, no, just do it. Y entonces, para mi sorpresa, los países como el propio Agustín, como el gobernador del Banco Central de India, como el gobernador del Banco Central de Brasil, que habían estado quejándose de la posibilidad del aumento de las tasas, todos dijeron, mira, ya ahorita lo único que está generando que difieran ustedes un mes u otro mes es incertidumbre y especulación. Y eso solo ayuda a los especuladores. Háganlo, porque además estamos usando una palabra inclusive equivocada, se habla de lift-off. Y yo decía, no, lift-off es Cabo Cañaveral, es para mandar un cohete hacia la luna, ¿no? Puedes ir así como despacito, gradual, el ritmo va a ser más importante que la dirección. Claramente se tiene que ir normalizando la tasa de interés en los próximos 2 o 3 años, digamos alrededor del 3%, se va a estabilizar, lo que sea, pero va a aumentar muy despacito. Y si de repente tenemos problemas y de China y de esto y del otro, pues lo que va a pasar es que va a ser más despacito todavía. Y nosotros pues tenemos que ir acompañando. A mí, yo entiendo lo que dice Agustín, todavía aquí no se justificaba, no había necesidad, pero por las dudas, ¿verdad? Es como seguro. Aumentaron 25, bueno, pues tú aumentas 25, se mantiene el spread que ya traíamos, ¿verdad? Y tampoco aquí las señales en México cambian porque se aumenta 0.25 la tasa. Aquí las señales tienen que ser muchísimo mayores, ¿no? Son mucho más, hay que ser medio brutal para que el mercado tome señales así, Pero bueno, miren ustedes, hay otros temas complicados. ¿Qué es lo que crea el crecimiento? La inversión. Estamos de acuerdo, la inversión es el crecimiento de mañana, está creciendo al 3 en el mundo. Hoy los flujos de inversión extranjera directa están todavía por debajo
de la precrisis y en algunos casos como Europa están sustancialmente por debajo, creciendo al 3, y a cómo deben estar creciendo como al 7. Otro, digamos, cilindro del crecimiento mundial, de la máquina, del motor de crecimiento, el comercio. ¿A cómo está creciendo el comercio? Al 2. ¿Y a cómo debería estar creciendo el comercio? Normalmente el comercio crece al doble del promedio de crecimiento de la economía mundial para actuar como motor. Si la economía mundial está creciendo a un muy endeble 3 o menos, bueno, pues la regla de Bedo debería decir que el crecimiento del comercio debería ser 6, aunque normalmente debería ser 7 o 8, para jalar a la economía mundial de su estupor. Está creciendo al 2. Y el crédito, que es otro elemento del crecimiento. En la mayor parte de los países, bueno, pues como decimos en México, los bancos ya se quemaron con leche y le soplan hasta el jocoque. Y entonces, ¿qué sucede? Que las condiciones para los préstamos se endurecieron. Los banqueros dicen, es que tenemos menos demanda. Es cierto, pero también parte de la demanda tiene que ver con las condiciones conocidas de otorgamiento de los créditos. ¿Y por qué? Porque los reguladores son totalmente esquizofrénicos, admitidamente y lógicamente, razonablemente esquizofrénicos. La autoridad dice, cuidado, no prestes, conoce a tu dueño, ten más reservas, haz un deleveraging, aumenta lo prudencial. Y luego dice Ildefonso, ¿no? Y dice, presten, pequeña y mediana empresa. Entonces depende de quién lo esté diciendo, si el regulador o el ministro de Economía o inclusive el ministro de Hacienda que esté estimulando a que presten. A veces es el mismo, porque unos son reguladores y son en algunos países. Y es perfectamente entendible el conflicto, pero hay que entender que los regulados, quiere decir los bancos, por las dudas se van hacia la cota baja del asunto, porque ahí no pueden equivocarse. En cambio, si se ponen muy agresivos y la autoridad está dando señales de que cuidado, pues entonces, ¿no? Entonces, tenemos bajo crecimiento de la inversión, bajo crecimiento del comercio, tenemos bajo crecimiento de los flujos de crédito y las economías emergentes en el taller de reparaciones o desacelerándose. ¿Cuál sorpresa de que no estamos creciendo? ¿Oh? Y luego, tenemos todavía no las cicatrices, tenemos las heridas abiertas de la crisis. Por todas estas razones el crecimiento mundial es muy anémico. Pero además, tenemos todavía las heridas abiertas en cuanto al desempleo y la creciente desigualdad. Y el otro elemento que es el problema de la destrucción de la confianza. La destrucción de la confianza de quién en qué. Del público en general, incluyendo jóvenes, inversionistas, sociedad, etcétera. ¿En quién? En todo lo que hemos construido como sociedad en los últimos 100 años. Presidentes, primeros ministros, partidos políticos, parlamentos, congresos, sistemas bancarios, multinacionales, multilaterales, por supuesto, con excepción de la OCDE. Ya no creemos en nada. Y no creemos en nada, entre otras cosas, por el problema del crecimiento lento, por el aumento del desempleo, por el problema de las desigualdades. Entonces ya nadie cree que una ley o que un presidente o que un primer ministro sea capaz de resolver mi problema. Se instala el cinismo y se vuelve doblemente difícil que los proyectos de ley tengan el efecto deseado,
porque entonces la gente ya no compra. Ese es un asunto muy delicado, quizá el más delicado en perspectiva de la crisis, porque lo que está en juego es la permanencia de nuestros sistemas de economías de mercado y la democracia. ¿Y cómo se está evidenciando esto? Pues estamos viendo todos los problemas económicos que hay, gentes que cuando le hacen les mide la opinión, dicen yo estaría dispuesto a conceder un poco de mi libertad a cambio de mi bienestar material, que es el principio de que se instalen dictaduras y se instalen regímenes autoritarios en las sociedades, pero también de que se cuestione principios fundamentales como los mercados abiertos, la economía de mercado, la oferta y la demanda, la fijación libre de los precios en los mercados, etc. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea la razón, a mí el asunto no me está funcionando. Cuando hay 50% de desempleo en una sociedad moderna, desarrollada, europea, entre los jóvenes, el asunto no está funcionando. Y ese es el tipo de cuestionamientos que están sucediendo en las sociedades más maduras del mundo. Nosotros estamos viendo, voy ahora a México, estamos viendo algunas manifestaciones, el pico del iceberg, digamos, ¿no? Pero en Europa, con el tema del terrorismo, el tema de las migraciones, el tema de las desigualdades, el tema del desempleo que no avanza, lo que estamos viendo es que en cada país están surgiendo de extrema derecha, de extrema izquierda, los nuevos partidos políticos, se fragmenta el poder, se fragmenta la autoridad parlamentaria y la autoridad política, y se crean escenarios profundamente inestables desde el punto de vista de gobernabilidad y profundamente peligrosos desde el punto de vista de la incapacidad para poder gobernar o legislar. Ese es el escenario, ese es el coletazo de la crisis. La crisis sigue ahí. ¿Quién era? Mario era Monterroso el que dijo, y cuando desperté, el monstruo, el dinosaurio aún estaba ahí, ¿verdad? Bueno, pues esa es la historia. Todos los días que despertamos, el dinosaurio ahí sigue. Y esto se los digo porque es para poner un poco en contexto. Me voy a pasar rápido a América Latina, pero sobre todo me voy a México. América Latina está pasando las de Caín. En América Latina no crecimos el año pasado y tampoco vamos a crecer este año. En promedio. ¿Por qué en promedio? Pues porque el efecto de Brasil es brutal. Si uno pondera por el tamaño de los PIBs y todo lo demás, y lo que está pasando en Argentina, en donde acaba de haber un cambio de gobierno muy importante, señales muy positivas, sobre todo porque una de las primeras cosas que dijo el nuevo gobierno es yo quiero entrar a la OCDE. Me pareció muy brillante de la parte. No, pero imagínense ustedes la señal. O sea, este es un juego de señales, es un juego de lenguajes, es un juego de mensajes, ¿no? Y lo primero que dice, o de las primeras cosas que dice el nuevo gobierno es, nos interesaría explorar la cosa de entrar a la OCDE. Bueno, esto es simplemente es un cambio dramático de presentarse ante los mercados, ante la sociedad internacional, para decir, oye, fíjate que yo quiero, ¿no?, integrarme. Bueno, eso ya de por sí es muy positivo. En Venezuela, otra vez, cambia el Parlamento de color político, se prevé la posibilidad de un cambio a nivel de las autoridades máximas del país en algún periodo futuro próximo, y entonces otra vez se mandan señales, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que uno está en Italia, uno está en Alemania, uno está, bueno, quizá en la propia Alemania, con esta
mujer extraordinaria que es Angela Merkel y que es no mujer del año, persona del año en todos los magazines y en todas las televisiones y en todas las encuestas y todo lo demás. Bueno, pues resulta que con el tema de la migración ha tenido un costo desde el punto de vista de la medición, cuando menos de ese día de la popularidad. Yo estoy seguro de que, como tiene razón, va a recapturar esa popularidad cuando se vea que el problema no es un problema de fronteras, sino un problema de integración. Y además cuando se vea que en los países que están volviendo viejos en Europa, la migración es la respuesta. El único problema es que estaban absorbiendo 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 al año, y de repente se les viene 1,5 millones de personas y no hay sistema que lo aguante. Y por otro lado, las fuerzas más reaccionarias en todos los países pues usan eso, ¿no? El Frente Nacional en Francia, los extremistas en la propia Alemania, lo usan ese pretexto para poder sacar sus banderas, ¿no? Y agitarlas y ganar popularidad política, que lamentablemente está sucediendo. Ese es el otro problema. Pero bueno, me paso a México. Me decían hoy en la mañana, Sergio Sarmiento, ¿qué le parece, secretario general, este principio de año? ¿No ha cambiado usted sus expectativas de crecimiento de México en virtud de la turbulencia de China y el problema de no sé qué, y el tipo de cambio y la devaluación? Claro que era una pregunta, pues, donde ellos suponían un poco por dónde iba yo a contestar, ¿no? Pero es lo que yo les dije hace un momento, no puede uno estar fijando la política económica en base al tipo de cambio del día, ni tampoco al nivel de la bolsa. Pero sí, lo que les he estado diciendo a muchos compañeros de los medios en estos días es, oiga, fíjese, sin hacer yo juicios sobre el tema así se ponen muy contentos los europeos cuando se les deprecia el euro frente al dólar. Y se ponen muy contentos los japoneses cuando se les deprecia el yen frente al dólar. Es más, toman medidas en algunos casos con el propósito específico de lograr ese objetivo. Y entonces me preguntaba Loret de Mola en el programa, ahí muy temprano en la mañana, decía, entonces debemos estar muy contentos porque se deprecia el peso. Digo, bueno, no es una pregunta necesariamente muy objetiva, ni tampoco muy... Pero es que no queremos ni que se deprecie ni que se aprecie el peso artificialmente, queremos que el peso encuentre su nivel adecuado. Sí, pero la verdad es que se presenta una oportunidad extraordinaria para consolidar nuestra posición competitiva en un momento en el cual hay todas estas turbulencias en el mundo y en el cual el aparato institucional de tratados, pero también de regulación y también la competitividad objetiva de la mano de obra junto con la ciertamente necesidad, pero actualmente cuando menos la existencia de una fuerza de trabajo calificada, donde ya estamos ahí enfrentándonos frente a un cuello de botella importante. Y entonces, pues obviamente se vienen para acá. Y se vienen para acá, y se vienen para acá, y hace poco se acaba de anunciar, seguramente se los comentó Luis o Agustín, pues que las cifras a septiembre son 40% más altas que el año pasado en términos de inversión extranjera. No es coincidencia. Y no se nos olvide lo último que dijo Agustín, la batería de reformas que se hicieron los primeros 2 años y la implementación que se está llevando a cabo en este momento son lo más importante que ha pasado en materia de reformas en un solo país en el mundo, punto. Y yo se los puedo decir con autoridad y con conocimiento de causa. Acabo de tener hoy en la mañana una reunión con los reguladores de IFETEL, por ejemplo. Por cierto, me acompaña el embajador Pérez Jácome, que no solo es hoy un muy distinguido representante de México ante la OCDE, sino que además pues, fue el secretario de Comunicaciones y Transportes que encargó el estudio
para la reforma de las telecomunicaciones a la propia OCDE, que dio resultado en la nueva ley, las nuevas regulaciones, el nuevo IFETEL, etcétera. Y estábamos haciendo un checklist ahí. ¿Y qué pasó con lo del el apagón? Pues ya se hizo. ¿Y qué pasó con lo del no sé qué? Ya se hizo. ¿Y qué pasó con lo que ya se hizo? ¿Y qué pasó con lo otro? Hay una serie de cosas de implementación de la reforma que ya sucedieron, incluyendo la constitución del IFETEL, los comisionados, su autonomía, la forma en que se seleccionó, donde participó el Instituto de la Transparencia y el Banco Central y de los mejores institutos de México para que fuera todo absolutamente pulcro y transparente. Y la verdad es que ese huevo no lo hemos cacareado lo suficiente. Es un huevo de avestruz. Es enorme. Ya se evaluó a 400,000 profesores. Pues no son el 1,200,000 que tenemos, pero no se habían evaluado. Entonces la reforma educativa no es que vaya a dar todos los resultados que se pretende que dé a los primeros 15 días, pero estamos avanzando en una dirección jamás prevista. La ley de competencia más amplia, no solo por cierto, el hecho de que sea autoridad de competencia, además de autoridad regulatoria en el caso del IFETEL, es absolutamente acertado y es extraordinario, porque antes, pues, las instituciones se iban de un lado al otro, ¿no? A ver dónde conseguían las diferentes concesiones, y el hecho de que ahora tengan esa doble responsabilidad permite ver todo el bosque. Es decir, son muchas cosas de transformaciones institucionales que se han hecho en México del paquete de reformas que, como decía Agustín, ya están empezando a dar frutos, ya está empezando a suceder. Y yo le cito, por ejemplo, a Bridgewater, no a la OCDE. Dice, México ahí sigue, México ahí va y va a seguir porque tomó las decisiones a tiempo. Claro, todo está en la implementación, y diría yo, una segunda ronda de reformas indispensables que ya tienen que ver con la calidad del contexto, Estado de Derecho, sistema judicial, jurídico, judicial, justicia, etcétera, que por cierto, 2016 es un año en el cual termina un ciclo que empezó en 2012 y en donde se va a transformar, se va a modernizar, se van a introducir muchos elementos del sistema de justicia penal, ya se abordaron los temas de justicia cotidiana, etcétera. También hay una transformación importante. Hablamos de la informalidad, hablamos de la desigualdad, pero también obviamente hay que hablar de la transparencia, hay que hablar de la lucha contra la corrupción, y pues les platico muy pequeñitas historias. Antier presentamos un estudio en el ISSSTE, 1,000 personas ahí, Virgilio Andrade, de la Función Pública, con el director del Seguro Social, el subsecretario de Salud, sobre el sistema de compras del ISSSTE. Y ahí se hizo público todo. Hoy salió en muchas notas de los periódicos y ayer en la televisión, etcétera, y los invito a que lo vean, porque por supuesto está en el web, ¿no? Y lo pueden consultar. Sistemas de compra del ISSSTE, no les quiero platicar las cosas que encontramos ni tampoco las cosas que recomendamos, pero no es el tema. Lo estamos trabajando, pero también les puedo decir, desde que empezamos a trabajar con el sector salud hace 3 o 4 años, se han ahorrado 8,500 millones de pesos, solo en compras de medicinas. Solo en compras de medicinas se han ahorrado 8,500 millones de pesos en el sector salud en México, con la aplicación de ciertas técnicas conocidas, no son rocket science. Nos invitaron a trabajar para robustecer los sistemas de compras y contratación del proyecto del aeropuerto, que es el proyecto pues más grande de este sexenio en materia de infraestructura. Bueno, la verdad es que es interesante que el gobierno haya tomado esa decisión. Nosotros estamos ayudando, por supuesto. Nos invitó Milán, la Expo Milano 2015 que acaba de cerrar. Nos invitaron a ayudarles también con el sistema de compras para evitar
las instancias de falta de transparencia o inclusive de corrupción. Es decir, estamos trabajando con muchos países en muchas cosas, pero en México empezamos a trabajar con la CFE hace ya varios años, estamos empezando a trabajar con Pemex, en fin, hay una preocupación muy importante y hay un cambio del contexto, hay un cambio de la ley sobre transparencia, corrupción, conflicto de intereses, etcétera, se definen esos problemas. Entonces, la Secretaría de la Función Pública la ponen en manos de un señor que se llama Virgilio Andrade, que era del IFE y que antes era el de COFEMER, que ya comprobó que es una persona objetiva, que es una persona competente, que es una persona profesional, preocupada y bueno, uno no puede evitar los ruidos de la superestructura política, ¿verdad?, en donde lo del New York Times, estas cosas que le damos tanta importancia, pero lo que hay que hacer es simplemente evaluar cómo vamos. No estoy diciendo que veamos el mundo color de rosa, pero también que no nos rasguemos las vestiduras, porque hay un efecto muy importante respecto de lo que está pasando hoy. Nos está yendo mejor que a la mayor parte de los países en términos relativos, que no quiere decir que nos esté yendo muy bien, porque las cosas están bastante complicadas en el mundo entero. Pero, por ejemplo, analizar la reacción de corto plazo de México, primero lo de las coberturas, que ha funcionado muy bien. Acabamos de recibir 6,000 y pico millones de dólares de las coberturas del año pasado y se cubre a 49. La realidad no va a ser de 26, será de 49. ¿Qué diferencia? Es el doble. Porque se hizo un acto de prudencia que ya es una tradición porque hemos trabajado mucho en estos temas. Pero además, me acuerdo que hace 2 años, cuando presenté el estudio económico de la OCDE sobre México de aquel momento, estábamos en un hotel de ahí de Mariano Escobedo y dijo Luis Videgaray: si se sigue cayendo el petróleo, no habrá ni aumento del déficit ni aumento de los impuestos. Pues nomás hay de otra, ¿verdad? Recorte del gasto. Y luego, así ha sido además. Pero finalmente, lo que acaba de pasar, se los comentó Luis, me dicen que creo que se los comentó Luis, aunque no lo comentó Agustín, de que ustedes son de los pocos auditores que entienden por qué cuando se devalúa el peso y uno tiene muchas reservas, gana uno mucho dinero en el Banco Central. Bueno, pues porque valen muchos más pesos las reservas. Y como el balance del Banco de México es en pesos, pues entonces se le amplía mucho el resultado al Banco Central y entonces pues llega el gobierno y puede darle una rasuradita, ¿verdad?, para que… Al final es dinero, pues, es dinero pues, de la nación, ¿no?, en términos más amplios. Pero resulta que cada año era una negociada bastante, yo les puedo decir como exsecretario de Hacienda, ¿verdad?, era una negociada bastante complicadita con el Banco Central, a ver cuánto, cuándo, dónde, cuándo, y mientras más autónomos, pues más dura la negociación. Bueno, se acaba de legislar en la ley de presupuesto y ya se aprobó que los excedentes se dirijan a reducir el déficit y la deuda. Como dicen los muchachos, awesome. Esto es un mensaje, además de la astucia del tema de las coberturas, además de la definición política de no aumentará el déficit, no aumentará la deuda, además de las reformas estructurales. ¿Cuál es la tentación más fuerte que tiene un gobierno el día de hoy en términos de escasez y de apreturas presupuestales? Que cualquier peso adicional que le llegue se lo gaste, como lo hicimos con la bonanza petrolera de los años pasados. La distribuimos entre los estados, los municipios y el gobierno, nos la gastamos. Entonces nuestro Sovereign Wealth Fund es bastante modesto. Pero estamos funcionando mucho mejor en tiempos adversos que en tiempos de bonanza. Siempre ha sido así, por cierto, lamentablemente.
Pero estos son unos tiempos en que ni están tan malos como los que hemos vivido en el pasado, pero también son muy complejos, hay que navegar con mucha sofisticación. Tenemos a las autoridades, están tomando las decisiones correctas, pero también quiere decir que la política permite que se legisle que un excedente económico imprevisto se dedique a pagar la deuda en lugar de gastárselo, cuando hasta hace no mucho, en virtud de la presión enorme de gobernadores, de las diputaciones, etcétera, pues eso se hubiera legislado el hecho de que eso se tenía que distribuir y gastárselo. Otra señal importante, lenguaje, mensaje, señal. Otro huevo de avestruz que hay que cacarear. Y esto es real. Y termino con el mediano y el largo plazo. Ya adelanté que el éxito, ciertamente de esta administración, pero de México en general, va a depender de la implementación y también de cómo comunicamos lo que estamos haciendo con las reformas ya legisladas. Pero nunca hay un momento en que decimos, ya terminé, ahora me voy a dedicar a implementar. Las reformas tienen que ser un estado de ánimo, una forma de vida. En esta tribuna yo he dicho, hay que estar reformando las reformas porque nunca le atina a uno la primera vez. Y también hay que estar viendo qué están haciendo los demás. Porque la crisis que ahí sigue, el dinosaurio que ahí sigue, está haciendo que todo mundo esté revisando cómo se pone las pilas y cómo se vuelven más competitivos y cómo se vuelven más agresivos y cómo capturan cuotas de mercado y cómo le dedican más a la tecnología, etcétera. Y entonces no nos podemos comparar solo contra nosotros mismos, porque entonces vamos a tener una sensación de complacencia falsa. Solo podemos derivar alguna satisfacción o alguna complacencia de un análisis objetivo de primero cómo estamos remediando nuestros propios déficits y también de si lo estamos haciendo a una velocidad mayor que la de todos los demás para no ir aumentando las brechas que ya de por sí eran bastante amplias antes de la crisis. Muchas gracias.